Señores, señores, buenas noches, animales sueltos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Un día realmente muy importante, una marcha realmente trascendente frente, o por lo menos de muchísima gente para manifestarse en contra o para pedir cambios en la justicia argentina. En minutos vamos a mostrarte imágenes y vamos a estar conversando con mis compañeros lo que ha pasado en esta marcha que terminó, o la desconcentración comenzó hace un rato. Está Ricardito Alfonsín, es un placer tenerlo en nuestra mesa a Ricardo. Además, el resto de mis compañeros, una etapa tremendamente fuerte de noticias, terrible etapa de noticias que en minutos vamos a compartir. Un informe tremendo de Mariel Fitzpatrick que te va a mostrar por dentro cómo se escucha, las escuchas legales, por supuesto, en la República Argentina. Te vamos a mostrar cómo es el aparato, cómo son los cables, cómo es cómo es el sistema de escuchas en la República Argentina, el sistema que tiene el Estado para escuchar cuando un juez lo determina de esta manera. Así que quédate del otro lado porque va a ser una noche altamente impactante. Y además, un placer realmente de los grandes poder entrevistar a este escritor, ensayista, bueno, es periodista, es ensayista, es novelista. Es su último libro, de Martín Caparrós, que estará sentado con nosotros, Todo por la Patria. Es interesantísimo, es un libro ambientado en la Buenos Aires de los años 20, perdón, en realidad la Buenos Aires de los años 30, donde desaparece la fiera Bernabé Ferreira, un delantero que tuvo River Plate, que batió todos los récords haciendo goles todos los fines de semana. Desaparece Bernabé Ferreira y lo sale a buscar el pibe Rivarola. ¿Por qué es muy actual? Es muy actual como la novela, por ejemplo, de Eddie Zunino. Es actual porque transfiere esa Argentina de los años 30 a muchas cosas que pasan hoy en la Argentina del 2018. Por supuesto, el mito Valdivia es más actual, pero es un librazo que se los recomiendo. En un rato vamos a estar charlando con Martín Caparrós de todo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la marcha? A ver, ¿quién me hace una pequeña reseña, Fer? Mira, la marcha fue numerosa y la verdad que apolítica, hay que decirlo, porque si bien se vieron caras de referentes políticos importantes, no hubo banderas, no hubo consignas y hubo un solo orador, sí, que fue Sapsay, un constitucionalista, el cual no se le puede, señalar como partícipe de alguna agrupación política concreta. Tiene una posición clara que todos conocemos, antikirchnerista, si se quiere, o anticorrupción K, llamémosla como quiera, pero el pedido fue... Perdón, le voy a pedir todos los micrófonos, chicos, un poco más de mi auricular. Lo siento lejos a Fer cuando me habla. Sí, me decías, perdón, Fer. Y digo que el pedido concreto fue transparencia judicial. Sí, y este es un reclamo que... Y eficiencia, ¿no? También. El tema de que la justicia actúe en plazos razonables, que ese es el gran punto, ¿no? También. Esto está pegado, Ale, a lo que decíamos ayer. La imagen de la justicia hoy en la Argentina está por el piso. Solo es superada su mala imagen por el sindicalismo. En la provincia de Buenos Aires el 17% de la gente solo cree que funciona la justicia y entre los jóvenes apenas el 5,7%. Es decir, hay un consenso como nunca hubo, de que la justicia funciona muy mal en la Argentina. ¿Esto fue siempre así para vos o se ahondó en los últimos años? No, se ahondó en los últimos años, Ale, y cuando esto ocurre, el resto de los poderes también están siendo muy cuestionados. Porque si el resto de los poderes quisieran evitar esto, lo podrían evitar. Y te digo, no, habría que hacer una marcha en el Congreso también. Yo desde el año 2015 estoy pidiendo que se cambie la ley que en el año 2006 se sancionó, a partir de la cual se integró el Consejo de la Magistratura, dándole una fuerza relativa al Ejecutivo, o dándole una relación de fuerza superior al Ejecutivo, de manera que impedía que el Consejo de la Magistratura cumpliera con la función de asegurarse de que era independiente del Poder Ejecutivo. Ajá. Que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. No sé por qué la Unión Cívica Radical después del 2015 dejó de reclamarlo. Yo lo seguí reclamando. Ahora, vos fíjate que lo que dice Alfonsín es parte de la reforma del 94 de la Constitución. Claro. Y nosotros estamos en el año 2018 y todavía no terminamos de tener un Consejo de la Magistratura que cumpla con la filosofía que por lo menos se planteó en aquel momento. Lo que cuesta, yo creo que los periodistas tendríamos que hacer un esfuerzo ahora en la era de los drones, de elevarnos un poquito y ver la realidad un poco más
más ampliamente y no solo desde la coyuntura, porque nosotros vemos una movilización como la de hoy y decimos sí, la verdad el reclamo de que haya justicia en la Argentina, que funcione, que sea ágil, que sea transparente, que sea ejecutiva, etcétera, etcétera, en el país donde entra gente presa sin ser considerada culpable y esa misma gente sale poco tiempo después en libertad sin ser considerada inocente. O sea, hay un poco de circo judicial y circo mediático judicial en la Argentina que funciona a full y nosotros lo sabemos perfectamente bien. Ahora yo digo, hay un fenómeno que es de época, porque el kirchnerismo protestó contra la justicia y el macrismo protesta contra la justicia. Los referentes políticos que estuvieron hoy en la marcha fueron básicamente del oficialismo, o sea, no hubo un opositor en esa movilización, hubo consigna de sí se puede, que es una consigna notablemente oficialista, y esto no quiere decir que los oficialistas no se puedan manifestar. Yo lo que llamo a observar es que los oficialismos en la Argentina confrontan con el Poder Judicial. Sí, pero están tomando el reclamo de la sociedad para partidizarlo. Eddie, pero está diciendo algo que no es cierto. Y se están peleando para poner los jueces que ellos quieren. Chicos, de uno. El Bueno, kirchnerismo pero si me dejan terminar. Pero está diciendo algo que no es cierto. El kirchnerismo apoyó No digo algo que a no la es cierto, justicia. digo algo que yo pienso y que vos no pensás que es No, distinto. son datos de la realidad. La justicia federal fue funcional al kirchnerismo durante 9, 10 años. Y el kirchnerismo no es estaba funcional al encantado. macrismo, y no es funcional al macrismo. Estaba encantado con la justicia federal. Depende del Cristina juez. se enojó con los jueces recién en el 2012. No, Eve Ya de habían Bonafini le hizo pasado. una marcha Bonafini no importa. prometiendo El tomar kirchnerismo tribunales en la ley de estaba medio, encantado 2009, con los jueces federales porque no 2009. le tocaban ni los talones. 2009. se La movilizó marcha fue- Eve de Pará. Bonafini. Hay dos miradas que son las dos aceptables. Eddie, vos sostenés entonces que el kirchnerismo cómo se llevó con la Yo justicia creo que federal. se hace grieta Que le- con la justicia para poner los jueces que nos gustan. Bueno, Punto. ese es el título. Creo que la Se hace justicia- grieta con la justicia para poner los jueces que les gusta al... Tomando un reclamo generalizado de la sociedad que no cree Pero en la si los justicia. jueces son Gran lo mismo de parte siempre. de los Perdón, jueces, perdón que no perdón. termine. Y referime tu Yo título. lo que digo es que el kirchnerismo se llevó muy bien con la justicia, hablamos de la justicia federal, que es la justicia que indaga en el poder, durante sus 9 de 12 años. Se peleó al final, cuando empezaron a tener problemas con la justicia. Puntualmente el día que un juez decidió allanar la torre de Puerto Madero de Amado Vudú. Hasta ese momento la relación era muy cercana quiebre- y muy amigable. A ver, Después Mariel, se me pelearon. pidió Mariel, me pidió Mariel y voy Dani. Claramente funcional al kirchnerismo. Fue funcional, había una relación, como dice Tato, que en eso yo coincido con él, que le servía al kirchnerismo y le servía a los jueces federales. Yo creo que hay dos instancias de ruptura. Una fue con el tema de Vudú, cuando corren a Rigel, el entonces procurador, y la otra es cuando Cristina rompe con Estiuso, que era el gran operador, Tato lo puede decir bien, con Jaime Estiuso era el gran operador del kirchnerismo en la justicia. Cuando se produce esa ruptura, se produce una ruptura también entre la relación que tenía el kirchnerismo con los tribunales. Lo que te falta tu análisis es el proyecto de democratización de la justicia que mandó Cristina al Congreso, que creo que fue en el año 2012. Que tenía que ver con lo que dice Alfonsín, Sí, sí. de cambiar que el Consejo de la Magistratura tuviera representantes elegidos por el pueblo. Que ahí fue donde Lorenzetti dijo, esto no, porque va en contra del principio republicano. La justicia es un contrapoder, no tiene que ser elegido por los votos O sea, del pueblo. Lorenzetti no se Eso lo llevaba- decidió Montesquieu Lorenzetti no se llevaba bien con el kirchnerismo. a partir del 2012. Bien. A partir del ¿Y 2012. Lorenzetti cómo se lleva Perdón, hoy? termino. Y después voy a poner a Un dato Garabano, la nada nota que más. tenemos hace unos días. Sí. Un dato nada más, que tiene que ver con lo que dijo Alfonsín. Hoy en la marcha hubo críticas a Lorenzetti por primera vez en años. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque hay una posibilidad de que la Corte, Alejandro, decida que la reforma que hizo Cristina, cuando redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el que destituye o propone jueces, sea declarada inconstitucional. Y el gobierno no quiere eso. El gobierno, Garabano ahora mandó un proyecto para decir, no, aumentémosle a 15 y démosle un representante más a los jueces y a los abogados para que Pero tengan por eso digo, menos presencia política. Estamos Cristina hablando, lo estamos acortó. hablando del Consejo de la Magistratura, Hablando quien del Consejo de la determina si se va o no un juez. El Y Consejo de la ahora, es muy Magistratura lo poderoso. que Esto tiene es es una importante relación de lo fuerzas que dice internas. Daniel. Perdón, me Pero está gustaría Fernando, volver a la teoría del ya dron. voy, No, ya voy, elevémonos, ya voy. El Consejo de la ya voy. Magistratura fue utilizado por el kirchnerismo. La propia Cristina, siendo senadora, hizo una cosa, siendo presidente hizo otra. Achicó o agrandó el Consejo de la Magistratura para cambiar la relación de fuerza interna de acuerdo a lo que lo convenía en cada momento político. tal cual. Entonces, la misma política, en este caso siendo senadora o siendo presidenta, achicó el Consejo de la Magistratura, lo agrandó de acuerdo a lo que le convenía, con lo cual, digamos, hizo políticamente lo que le servía en cada momento. No es que tiene un concepto fijo sobre qué hay que a que hacer. la historia del Poder Judicial haya empezado con el kirchnerismo, porque eso significaría que viví una Cierto. cantidad de años al pedo. En los 90 pasó muy sin haber parecido. visto nada. Esta justicia fue funcional al menemismo,
esta justicia fue funcional. Al de la Ruismo, el caso de las coimas en el Senado duró 13 años en llegar a juicio. Fueron sobreseídos todos hasta el que denunció, que ni siquiera terminó preso por falso testimonio. Autoconfeso. Una cosa absolutamente tremenda. Pero parate, que Cristina Kirchner haya querido tener una interferencia política sobre la justicia no significa que el macrismo quiera tener una interferencia política, no quiera tener una interferencia política sobre la justicia. Este es pero la espada El macrismo te dice que no. Sí, es verdad. Eso el macrismo te dice que no, pero por primera vez casualmente, pero por primera vez casualmente en una marcha espontánea se ataca contra Lorenzetti, que es la que le está apuntando Lilita Carrió al entrecejo. Entonces yo digo, veamos las cosas dentro de un contexto y dentro de la realidad y no de lo que tenemos ganas y de lo que nos parece y lo que nos gusta. Pero Ale, perdón, Igual... Eddie, para que nadie dude, para que no haya sospechas en ningún sentido, cambiemos la integración del Consejo de la Magistratura y respetemos lo que dice la Constitución Nacional. Claro. Nosotros lo reclamamos hasta el 2015, denunciamos desde el 2006 la ley que se había sancionado porque decíamos que con esa integración ya no podía garantizarnos a los argentinos que la justicia fuera independiente del Poder Ejecutivo. En el 2015 varios proyectos presentamos para modificarlo, no teníamos mayoría. En el 2015 dejamos de presentar proyectos, no hubo los consensos necesarios. Yo quiero saber por qué. Señores, No, perdón, Mariel, dame un segundito, perdón. Porque justamente quiero mostrar un informe tuyo. Se habló mucho de las escuchas en este último tiempo. Se criticó, se dijo que había que sacar las escuchas de la Corte Suprema. Esto que van a ver es un impresionante informe de Mariel Fitzpatrick. Presentámelo antes de empezar a verlo. ¿Qué fuiste a buscar o qué fuiste a intentar mostrar? Vamos a mostrar por dentro un histórico edificio que pertenecía a la CIDE, que Tato habló varias veces, edificio en Avenida de los Incas al 3800 entre Belgrano y Villa Urquiza, que ahora ahí funciona la oficina de las escuchas. Antes funcionaba en el marco de la CIDE, ahora después pasa a la Procuración y ahora depende de la Corte, pero es una dirección, ahora amplió sus facultades, no es solo escuchas. Se llama un nombre que es como difícil de recordar, que es DAJUDECO. ¿Antes era OJ? OJ. El OJ, la OJ de la Observaciones CIDE. judiciales. Funciona en el mismo edificio, que el edificio incluso es, hasta si vos querés, antiguo, con precariedad, el ascensor no funciona bien, tiene unas escaleras, son 7 pisos. Lo que hicimos fue recorrerlo desde arriba hacia abajo, viendo las distintas, digamos, áreas, para que nos expliquen. Entrevistamos a Javier Leal de Ibarra, que es un camarista muy respetado de Comodoro Rivadavia, que es uno de los directores de esta Dirección de Asistencia a la Justicia en Crimen Organizado, y que nos explica cómo funciona. Claramente hay una decisión de esta DAJUDECO de mostrar que ellos, a diferencia de antes, o sea, vamos a ver las máquinas. Vamos a ver cómo Bien. se graba, qué se graba. Dale. Y cómo funcionan las escuchas telefónicas. Entramos al lugar donde se hacen las escuchas telefónicas en la República Argentina. Quiero compartir con ustedes este gran trabajo de Mariel. Ya venimos porque el INDEC dio cifras de inflación, está con Máximo Montenegro con esto, estamos esperando un notón, vamos a charlar con Martín Caparrós y hay muchísimo más en esta noche, pero esto es muy, muy, muy especial. Este informe, vean cómo funcionan las escuchas desde adentro en la República Argentina. Yo, Cristina, pelotudo. Ay, Cristina, porque me había llamado el periodista recién. No te conocía. ¿Cuántas personas trabajan acá en la DAJUDECO? Exactamente, hoy trabajan 254 personas. Una característica interesante que es bueno destacar, esta dependencia no puede parar de trabajar, trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. Aquí hay cuestiones muy sensibles, aquí a partir de una escucha bien hecha u oportuna, puede desbaratarse un secuestro extorsivo, puede salvarse una vida, puede contrarrestarse un enorme tráfico de estupefacientes. Aquí llegan los oficios que los jueces formulan pidiendo interceptaciones telefónicas. Toda la justicia del país, justicias provinciales, justicia federal, todos los jueces al único lugar que deben requerir una interceptación de una comunicación es aquí. ¿El oficio dice a qué persona pertenece ese número telefónico que pide la No, intercepción? el oficio dice, generalmente lo que dice es el número. ¿El número telefónico? El número telefónico que se requiere interceptar. Estamos frente a la subdirección de escucha directa. ¿Qué se hace acá? Acá la escucha es online, con un mínimo delay entre lo que se está escuchando y la persona que lo hace. ¿Y cuántas líneas hoy están siendo escuchadas de esta forma directa en tiempo real? Exactamente 90 líneas en 26 causas en trámite. ¿Y cuántas personas están escuchando en tiempo real, en directo, ahora, por ejemplo, para estas 90 líneas?
Bueno, hay una para cada uno de los teléfonos que... Para cada teléfono. Exacto, para cada línea interceptada. ¿Y eso es 24 horas? Sí, por supuesto. Es decir, la oficina, la dependencia trabaja las 24 horas, los 365 del año. Porque puede ocurrir ahora, por ejemplo, que se produzca, un secuestro extorsivo, una toma de rehenes en algún lugar y necesariamente haya que hacerla en este momento. Es importante mostrarle aquella pantalla, esta de acá, donde se puede captar el lugar de donde se está recibiendo la comunicación. O sea, esto geolocaliza exactamente la comunicación que está teniendo lugar. Con un índice de probabilidad muy corto, ¿no? Proporcionalmente muy pequeño. Yo, Cristina, pelotudo. Estos son los discos rígidos, por decirlo de alguna manera, Para donde hacerlo se de graban. una manera sencilla y para que la gente lo entienda, son los discos rígidos. A través de un sistema router vienen aquí esa interceptación sin intervención humana. Se recibe la escucha y a través del sistema tecnológico directamente pasa al CD, que en la otra dependencia que vamos a ver a través de unos aparatos que llaman fonolas, que es la vieja palabra, es donde allí sí se asienta la escucha. La intercepción de la línea la realiza la compañía telefónica. Absolutamente. Y ustedes enganchan con esa intercepción. Prestataria. ¿La prestataria se puede negar? No. La prestataria no se puede, con sanciones graves, por cierto, frente a alguna negación. Ahora, Policita bastante forro también, de verdad. Acá veo las pilas de CDs que graban de las escuchas. Exactamente, Mariel. Nosotros tenemos aproximadamente 5.000 intervenciones a través de este sistema del tradicional. Actualmente. Claro, que generan 1.400 CDs por día. Una vez que termina el proceso de grabación en estos aparatos que se llaman fonolas, se entregan a cada uno de los tribunales que han solicitado la escucha. De acá salen los CDs para los juzgados y fiscalías de todo el país. De todo el país. Por lo que nos comentaron, no se pueden interceptar llamadas de WhatsApp o de Telegram, que son dos sistemas muy, digamos, difundidos de comunicación de mensajería. No todavía. Es un sistema encriptado realmente con una altísima tecnología. Todavía no lo tenemos, pero aspiramos a tenerlo próximamente. Hubo, digamos, mucho ruido político y acusaciones cruzadas referido a las filtraciones a la prensa de unas escuchas entre Oscar Parrilli y la expresidenta Cristina Kirchner, que salieron en distintos medios. Esa actuación administrativa se la remitimos tanto al juez de la causa, a la Corte Suprema, donde no hemos recibido ninguna objeción de ninguna de estas dependencias. Una vez que salió del ámbito de esta dependencia, nosotros la cadena de custodia no la tenemos. Se ha determinado que no hay responsabilidad ninguna de esta dependencia. ¿Qué de cosas nos enteramos? Es en vivo, algo las muy escuchas son en importante. vivo. Hay Gran dos nota, tipos de escuchas. Hay Gran escuchas nota, en serio, en directo. Felicitaciones, Mariel, ante Gracias. todo. Bueno, era interesante mostrarlo, digamos, todos queríamos saber cómo funcionaba. Hay escuchas en directo que son para algunos tipos de delito como secuestro, trata o prófugos, por ejemplo, o aún narcotráfico, que hay personas escuchando todo el tiempo en turnos de 6 horas. Porque Eso es en directo. eventualmente se puede tener que intervenir Exacto. automáticamente. Y se conecta telefónicamente con el magistrado que pidió las escuchas. Hoy, en este momento, hay 5.120 líneas intervenidas en todo el país. De esas 5.100, 90 son en directo. O sea, en este momento, mientras pasamos el programa, hay escuchando esas líneas. 90 personas porque escuchando puede haber algún en vivo. delito que se tiene que poder detectar y poder interrumpir en el momento. El resto no tiene intervención humana. Esto lo destacaba Leal de Ibarra. Se graba directamente, se intercepta por esos grandes máquinas que hacían mucho ruido. Es una sala muy refrigerada con mucho ruido, que son como discos rígidos. Que venían servidores. Y graba en la fonola, en CDs, que yo le pregunté, ¿pero CDs? Porque tienen Parece una pilas. antigüedad, claro. Y me dice algo que tiene sentido común. Me dice, es la única tecnología que en todo el país es viable. Porque tenés juzgados en otras partes del país donde vos le mandás un pendrive y no tienen pendrive, para dar una idea. Ellos están trabajando en un sistema futuro que sea subir a una nube encriptada con una clave de acceso. Tipo una nube que vos entres Con del el juzgado juez pueda entrar directamente. con una clave de acceso. Pero todavía hoy, como las fonolas graban en CD, cambiar todo el sistema de grabación. Y tenés que imagínate. igualar para abajo la capacidad tecnológica de exacto. todo el país, entonces te atrasaste. La mayoría de las 90 escuchas en vivo tienen que ver con causas de secuestro o de narcotráfico. Sí, y también de prófugos, que están buscando, rastreando un prófugo y necesitan, como pueden hacer la geolocalización, ver de dónde son las llamadas. Un dato más que me pareció interesante, el 36% de los pedidos de escuchas tienen que ver con causas de drogas. El 29% no está identificado, Alejandro. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? Entonces, hay escuchas en las cuales ustedes no saben cuál es la carátula de la no causa. deberían existir. Y lo que ellos dicen es que
esta Dajudeco no puede juzgar o intervenir en la orden del juez. Bueno, eso hay que revisar. Bueno. Eso va a ser revisado. Bueno, ese es un punto interesante, por eso lo destaco. Primero, esta oficina que nos está mostrando Mariel hasta hace 2 o 3 años era absolutamente secreta. No se podía entrar ahí adentro, porque era de la CIDE y era inviable, era totalmente prohibido. Segundo, 5.000 escuchas, dice Mariel, que hay simultáneo. Esto significa que hay un montón de jueces que están escuchando a gente para ver qué pasa. En todo el país, ¿no? Tirando vos sos pescador, tirando la red el medio mundo para ver si pescan algo. Y eso es ilegal. Y eso es una práctica muy asentada en la justicia. ¿Por qué debería sacarlo? Pero perdón, Tato, pará. Vos ¿Por para qué escuchar... tenés que sacar? Pero debe haber una necesidad de que algunas escuchas sean te explico rápidamente. La ley autoriza a un juez a intervenir. Vos pensás que intervenir en la vida privada de alguien no es moco de pavo. Vos estás interviniendo en la vida privada de Sunino. Es un tema delicado. La vida privada de cada uno es un tema muy personal. Un juez, cuando se te mete en tus conversaciones telefónicas, tiene que justificar muy bien por qué se te está metiendo. Y no es fácil. ¿Cuál es el delito? ¿Por cuánto tiempo te escucha? ¿Qué es lo que está buscando? Cuando hacen esas CNN, déjame la idea. Cuando hacen esas sin explicar, lo que están buscando es al voleo. Le voy a escuchar a Eddie Sonino durante 1 año para ver si en algún momento se hace una macana. Eso puede ser una investigación o puede ser, ¿sabes qué? Una extorsión. Yo creo que alguna vez conté que eso, pero déjame que cuente una experiencia personal. Eso ocurrió en el año 98. El juez Ollarvide llama a Héctor D'Amico, entonces director de la revista Noticias. Veníamos, hacía 1 año que habían asesinado a Cabezas y Ollarvide venía del escándalo de Spartacus y los prostíbulos y qué sé yo qué historia. Salen notas, el juez Ollarvide llama al director de la revista, que era Héctor D'Amico en ese momento, en señal de buena voluntad, y le entrega el expediente por investigación de tráfico de drogas en la revista Noticias, del cual hacía 2 años que se estaba investigando, estaban todos los teléfonos pinchados, y nadie había sido notificado absolutamente de nada. Bueno, ese juez duró casi 20 años más. ¿Los escuchaban a ustedes? Sí, por orden del juez Ollarvide. ¿En Noticias? Sí. ¿Escuchaban a todos los periodistas de Noticias? Sí, a ver si vendíamos droga. O sea, había supuestamente abierto un expediente por denuncia anónima, el juez actuaba, no notificaba a ninguna parte, y con te tenía pinchado el teléfono todo, en esa franja de no sé por qué te estoy pinchando, porque tiene una advertencia, y era absolutamente discrecional del juez para decir lo que quisiera. También pasa que por ahí te pescaba en algún, no sé, en algún acuerdo, en alguna cosa rara, no sé qué querían buscar, porque droga no se vendía. Muchas veces pasa que con la intervención de un teléfono se empiezan a descubrir otros delitos que no se sabían. Es el caso, por ejemplo, de Rivelli con AMIA. Digamos, Rivelli tenía los teléfonos intervenidos porque se sospechaba que podía ser, después el juicio determinó otra cosa, ¿no? Que podía ser uno de los eslabones del atentado a la AMIA, y terminaron saltando un montón de delitos en los cuales estaba involucrado, pero como policía corrupto. Está bien, pero ahí estaba justificado. María quería decir una cosa y cerramos. Quiero aclarar algo importante porque yo le pregunté esto de que casi el 30% fueran delitos que la carátula de la causa no está identificado. Y hay 2 cosas. En la Dajudeco, en esta dirección de captación de comunicaciones, no definen a quién escuchar ni el motivo. Eso es una decisión del juez. O sea, ellos cumplen hasta, si vos querés, una tarea técnica, administrativa. Esto es muy importante. No ejercen control de la comunicación. Ni siquiera hacen las transcripciones. ¿Cómo sé que el juez los autorizó? Que no hacen la escucha sin autorización. Bueno, porque le llega un oficio judicial que lo mostramos. Al principio del informe ingresaba un oficio en papel, se digitalizaba y tenía una triple copia de seguridad. Y el CD, que eso no llegó a salir en informe, tiene un código de barras que no puede ser violado, y ese CD se entrega solo a una persona designada por el juez. O sea, para medidas de seguridad, para que, digamos, no haya alteración. La otra cuestión es que está bien lo que pregunta Ricardo Alfonsín. Externo ¿quién es el que controla? Hay una auditoría del Congreso, hay una auditoría del Congreso y hay una auditoría, de hecho, chicos, lo destacan. El tema Alfonsín es que antes, cuando lo manejaba la CIDE, tengo muchas cosas más en la mesa. Todo era secreto y nadie entraba. Quiero meterme a hablar un poquito de inflación. Y ya vengo, Dani, perdón, porque si no. ¿Querías decir algo? Dale, cerrámelo rápido. No, yo lo quería decir nada más que es una cosa de poder. Se perdieron las escuchas de Tejelim en el año 94. Se perdieron las escuchas en el caso del espía porteño. Lo que dijo eso, la cadena de custodia, que es lo importante, porque todo esto se armó porque Carrió denunció que Lorenzetti
fue el que filtró la conversación entre Cristina y Parrilli. Y después lo trasero, que lo dejo picando nada más acá, todos los servicios de inteligencia del mundo, incluso ahora en Estados Unidos, te pinchan los teléfonos, las comunicaciones ante eventuales temas de terrorismo internacional sin autorización del juez. Y termino, no quiero discutir sobre eso porque si no nos vamos a agarrar a trompada. Pero está mal eso. Que en Europa, en Estados Unidos, andá a discutirlo en Europa. Dijiste que no es terrorismo. Claro, pero es otro contexto, no es Argentina, es Europa, es Al Qaeda, es el Medio Oriente, es otra situación que por suerte estamos lejos de la Argentina. Espías rusos no, porque estamos te podía haber pasado. Vamos con la primera placa full. Maxi, querido, se dio a conocer la inflación de marzo. ¿Qué significa el número? Se esperaba este número, pero es un dato muy malo, un dato muy negativo que ahora te voy a contar. El Banco Central hoy hizo una explicación porque le encontró una vuelta positiva. Para mí no existe, pero el Banco Central, en pos de mantener ahí tenemos el número, 2,3. 2,3% de inflación en marzo. Acá el dato principal es que esto no tiene que ver con la suba de los servicios públicos, porque en marzo no tuvo aumento de tarifa de servicios públicos. Sí lo tuvo febrero y sí lo tiene abril, pero no marzo. Claro. De hecho, la inflación núcleo, que aísla el efecto de tarifa de servicios públicos y de precios estacionales, dio más alto todavía, dio 2,6% en marzo. O sea que se supone que en abril estaría arriba del 2,3%. Bueno, en abril seguramente va a estar, por lo menos en este número, más menos. La verdad que fue un número muy malo, este 2,3%, pero por lo que te digo, tu información, la inflación núcleo es 2,6% en marzo. Ahora te pregunto, ¿qué es la inflación núcleo? ¿Tu información qué te dice? ¿Que estaban esperando mucho más bajo el número? No, estaban convencidos, el Banco Central por eso no baja ya la tasa de interés, por eso frenó desde el 5 de marzo el dólar vendiendo más de 2.000 millones de dólares. Se dieron cuenta de que había que parar un poco la pelota porque efectivamente el impacto inflacionario de estos meses ha sido muy grande. En solo 3 meses, enero-marzo, tenés 6,7% acumulado de inflación. Esto te va a dar que con abril va a estar seguro en los primeros 4 meses alrededor de 9% la inflación en solo 4 meses. Tremendo, Y el acumulado del último año, últimos 12 meses, marzo de este año, marzo del año pasado, te da 25,4%. Este no es un buen dato, porque de hecho, durante la era Macri, el pico inflacionario anualizado estuvo en julio del 2016, que se llevó al 46% de inflación. Hasta ahí llegó la inflación. Después empezó a bajar. Después empezó a bajar, llegó a un piso en julio del año pasado del 21%. En diciembre estuvo un poquito más arriba, 22% anualizado respecto a un año atrás. Y hoy está en 25% la inflación. O sea que la bajaste respecto a lo que fue esa inflación enorme que tuviste en el 2016, de la salida del cepo y la devaluación. En todo el año te dio 38, pero hubo un mes donde estuvo en un pico casi de 46. Bajaste claramente de ahí, pero llegaste a un piso de 21% y hoy estás en 25%. Y estás en un nivel más o menos previo al que tenía el kirchnerismo en los últimos años. Salvo el 2014, que también por la devaluación de Kicillof se disparó al 40%. Entonces, hay todo un desafío con las tarifas planchadas. Bueno, claro. ¿Cuál es la novedad acá? Y que el gobierno dice, y tiene razón, que acá se está incorporando en esta inflación aumentos tarifarios importantes. O sea, ajuste. Sí. Yo creo que la inflación de todas maneras de estos meses tiene que ver, primero, con la suba del dólar. El dólar te había quedado muy atrasado, 17 pesos, se subió a 20 pesos. Y eso se transportó a todos los precios de los alimentos y hubo un efecto inflacionario en los precios mayoristas que se está viendo en marzo también. Mayorista es salida de fábrica, se trasladó al consumidor también en marzo. Por eso los alimentos subieron mucho en marzo. Ahora, el desafío que tiene el gobierno es ver dónde cuadra la inflación de este año. Claramente con estos números, la meta oficial que el Banco Central sigue sosteniendo en los papeles del 15% está totalmente muerta. Pará, ¿vos la desestimás totalmente? Totalmente, te la firmo donde quiera. No hay posibilidad. 15 no. Ni a palo. Tendría que sacar el 6% de acá a fin de año. No hay ninguna posibilidad de que la inflación este año sea 15%. Menos del 1%. ¿Me dejás, Ale, que le haga una pregunta a Maxi? Pero un segundo, con esto termino. La duda que hay hoy entre los economistas es si la inflación va a terminar en el 20% o si va a terminar algunos puntos arriba del 20%. La apuesta ahora del gobierno es, la inflación el año pasado terminó en 25%.
el gobierno hoy te firma 20. No terminará, Duhovne, todo no junto, terminará más arriba de que- 25. No, te Un firman 20. un 20. Un 20 salen a festejar. Claro, festejan. ¿Eh? Acordate que la meta original para este año era 15. 10%. Ah, Entre 8 y 12. 10%. La subieron a 15. 10, el tope de 12, a fin de año pasado se subió a 15. Pero, Ahora el gobierno te Maxi, firma ¿yo te 20% puedo hacer como una quiera. pregunta, Maxi? Ahora, Nadie habla de menos de 23. no está claro, Pero espérame que le quería para hacer una traer pregunta. 20% este año se tiene que desacelerar muy fuerte la inflación a partir de mayo. Es decir, abril ya viene inflación alta, a partir de mayo se tiene que desacelerar para cerrar 20%. Eso. Dos preguntas para Maxi, Porque- metete. No, Ricardo. porque acá obviamente está la vida cotidiana de las personas, esto pega, el tema de la inflación pega muy fuerte, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero en la segunda mitad del año se dice que después del Mundial empieza la campaña electoral. Esto va a tener una incidencia política muy fuerte también, el número de inflación, y cómo incida sobre todo en el índice de pobreza, que ahora lo empezamos a medir cada 6 meses. Sí, cada 6 meses se ¿Cómo mide. esta Y bueno, tendencia, cómo influiría en ese índice que claramente- fue tan bueno ahora? Claramente este semestre va a ser un semestre, el primer semestre del 2018, muy complicado para el índice de pobreza. Claro. Hasta marzo, y yo te diría hasta abril, y bueno, los ingresos de la población están perdiendo frente a la inflación. Si se hiciera ahí el corte, obviamente la pobreza aumentaría. Te quedan 2 meses más en el semestre que hay que ver qué pasa. Mayo y junio hay aumentos. Junio tenés el aguinaldo. Espera que hay más preguntas para vos, yo sé, Maxi, rápido, de la mesa. Pero es un mes el es un sueño de la semestre campaña, complicado para la el sueño población. de la Lo que campaña digo es esto, peronista. el gobierno sabía que durante este año iba a aumentar tarifas, a aumentar transporte, a aumentar peajes, a aumentar combustible que se traslada rápidamente. Sabiendo lo que iba a hacer durante el año, todos esos aumentos programados, ¿de dónde soñó que iba a tener nada más que el 10% de inflación? No Bueno, entiendo. bueno. Si vos mismo sabés que va a aumentar todo, porque lo vas a aumentar vos, ¿cómo sueña en no tener inflación o tener nada más que el 10%? El gobierno fija metas Por eso y fue parte de una claramente estrategia, ¿no? esas Para- metas, claro, esas metas hoy lucen muy difíciles de cumplir y sobre todo la cantidad de objetivos que tiene el gobierno. El gobierno para este año se fijó un objetivo de crecer más que el año pasado, que la inflación sea menor que el año pasado y que el dólar no déficit. quede atrasado frente a la inflación como el año pasado. Pará, y achicar el déficit. Todo eso junto no se puede. Por eso este año finalmente vas a crecer menos que el año pasado. Por ahí tenés No, pero lo que un no poco entiendo es menos cómo de nosotros inflación acá que el sabemos año que no se puede, pasado. o vos que sos el que sabe de No, economía, y el gobierno, que son todos cráneos, no lo sabe. Bueno, no el entiendo. gobierno fija la Lo sabemos meta. acá y no lo sabe el Fija la gobierno. meta para Porque que... Maxi, abriste una puerta Bajar hermosa las para debatir expectativas. políticamente, porque acá decía, el sueño de la campaña peronista, Ricardo. El sueño de la campaña peronista. ¿Vos crees que estas cosas le permiten soñar a la oposición de poder ser gobierno en 2019? Seguramente es un dato que les hará pensar que pueden tener más chances, pero de ninguna manera con un dato como este pueden ser demasiados optimistas, creo, respecto del resultado electoral. Ahora, el gobierno creyó sinceramente que podía ser el 10% la inflación cuando se aprobó el presupuesto. No, pero fue una meta, por eso, insisto con esto, fue una meta que originalmente Pero había vos ponés- fijado Pratgay cuando asume, que después quedó claramente con la Duhovne. inflación, Duhovne. por eso, con la inflación del 2016-2017 quedó desactualizada, pero se puso en el presupuesto. El Banco Central se planteó con eso, se cambiaron las metas a fines del año pasado, se puso 15%. Bueno, esa meta de nuevo ha quedado desactualizada, la del 15%. De todas maneras, ya Ahora, le pero quiero perdón, decir una hago cosa. pregunta. Perdón, Ese 15% perdón. no No, es para perdón, bajar María. expectativas inflacionarias, por ejemplo, para que las paritarias no superen ese techo. Bueno, entre otras cosas, Pero ¿cómo? es para tratar de coordinar expectativas. Por ejemplo, que se cierren las paritarias en el orden del 15 más algún plus. Maxi, gestionar las expectativas es función del presidente de la República y de cualquier gobierno. Ahora, no podés proponerte mesas que son una fantasía. ¿Vos te parece que realmente creyeron que era nada más que para gestionar las expectativas, fijar en el presupuesto de este año 2018, que ya lo hizo Duhovne, no Pratgay, del 10%, y a los 15 días la modificaron al 15%? Ese era el propósito, gestionar una expectativa por 15 días. A los 15 días la modificaron al 15% y ahora ni el 15%. Eso es un error grave en la elaboración Vos sabés del en el presupuesto que se aprobó para este año, ¿vos sabés cuánto decía que iba a estar el dólar promedio en el 2020? No me 21 acuerdo. pesos, el dólar promedio en el 2020. Ese Claro, dólar capaz promedio que de baja 21 por ahí. pesos vamos a tener este año. Es decir, Claro.
Hubo un error de cálculo de 2 años. No, ¿Pero por pero qué? hay algo- Porque Pero hay un error. pregúntame a mí cómo ver la cosa para el 2020 y yo te cuento también. Preparame, Maxi, lo de los créditos UBA con esta inflación, porque preparó un informe de muchísima gente, clase media. Después le voy a pedir a Santi si podemos acomodar el cablecito, acá ahora en el pequeño tape. Porque quiero hablar justamente de esto, de qué pasa con la clase media y los que sacaron crédito. Todavía no, dejarlo para un segundo. Una sola cosita, Ale, porque vos hiciste la pregunta respecto a si la oposición se puede hacerlo rulo o no se puede hacerlo rulo. Ojo que este año va a ser el segundo año consecutivo de crecimiento, poquito, 2,5%, 2%, por ahí un poquito más, un poquito menos. Segundo año consecutivo. Argentina no logra crecer 2 años consecutivos, 2017 y 2018, de hace 6 años. Es decir, el último año que pudimos crecer en un año par, no electoral, fue en el 2010. Igual Hace eso 8 sirve- años que Argentina no eso crece en un sirve año si la par, no gente lo electoral. siente. Perdón, cambio. Eso sirve si la gente lo siente. Perdón, Más tengo una pregunta. chicos, Hace perdón, 2 es años que no seguidos llego, la gente Ricardo, lo no siente. llego, tengo que presentar más temas y después vuelvo otra vez. Te lo dejo a Maxi porque vuelvo a hablar de créditos en este caso. Fue una especie de buen día para Stornelli hoy, porque Barata a un paso de volver a la cárcel y Moreno que le dieron vuelta, bueno, por la pertinaz y el laburo de un seguidor como Stornelli. O sea, hoy fue un buen día para Stornelli, ahora lo vamos a hablar a esto, pero ligado a este disparador sobre la llegada al Congreso de los Laburantes de Río Turbio, justamente de los trabajadores de la mina de Río Turbio. Podemos ver el informe y hablarlo justamente a este tema y conversarlo aquí en la mesa. Vean. Río Turbio, una historia que muestra lo más feroz de la corrupción y la lucha por no perder el trabajo en una provincia en llamas. Debido sin fueros y procesado, al igual que Barata, que recuperó la libertad. El intendente de Río Turbio, detenido. Un empresario, expresidente de la UIA, detenido y luego liberado bajo fianza. Un fiscal desplazado y una gobernadora desbordada. Es el peor panorama que hoy puede llevar al desastre a lo que fue uno de los símbolos del kirchnerismo. ¿Cuántas reuniones hicimos? ¿Cuántas movilizaciones hicieron los compañeros? ¿Cuánta lucha se dio? Los tiempos de bonanza pasaron y ahora solo se investiga corrupción. Los paros y las amenazas de despidos desataron la furia de los sindicatos. Uno de los blancos fue la casa del interventor, que tuvo que trasladar a su familia por miedo. Imágenes pintadas y protestas, empleados rompiendo relojes. Ustedes saben que yo estoy totalmente consustanciada con el proyecto de la usina y de la mina, no es necesario que lo diga. Esto no es una decisión del gobierno de la provincia, la fuente de trabajo, es una decisión que me escapa, porque acá sí estamos defendiendo uno a uno cada fuente de trabajo, y ustedes lo saben con las distintas gestiones que voy haciendo. El reclamo ahora llega al Congreso en Buenos Aires, donde los mineros apuntan contra todos. Nuestro pueblo tiene 75 años de extracción de carbón, somos un pueblo minero, Río Turbio. Tenemos más de 500 familias en la calle, muchas más. Y esas 500 familias hoy la han dejado en la calle sin su plato de comida. El interventor de la empresa lo que sí nos dijo es de que sacó a dar un comunicado diciendo que no va a pagar los sueldos este mes ya directamente, y de que si no nos abocamos a lo que él está pidiendo ahora, que es ponernos un convenio esclavo, ¿viste? Porque nosotros tenemos un convenio que está manchado con sangre, tiene años de lucha. Los despidos del yacimiento de nuestros trabajadores fue una cuestión política y no una cuestión que tenga que ver con plata, ¿no? Nosotros hicimos 141 días de medida de fuerza en contra de las políticas que estaba llevando algunos funcionarios del gobierno kirchnerista, ¿no? Que estábamos viendo que lamentablemente estaban haciendo las cosas mal para el yacimiento y había algo raro con el tema de la UTN y las inversiones, ¿no? ¿Llegaste en su momento a tener vos como secretario algún tipo de vínculo con Debido? Ninguno, es más, la vez que fue pa' quilombo nomás, como quien dice. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno kirchnerista. Por ahí hablan de nosotros que cobramos mucha plata y nosotros cobramos 35.000, 40.000 pesos. Sí, vos decís, una buena moneda acá por ahí. Pero allá no, allá yo pago 8.400 pesos de gas por mes. Nosotros de alguna cosa tenemos que cobrar más. Nosotros allá estamos haciendo patria. Es una mina subterránea que se usan explosivos, se utilizan maquinaria pesada. Nosotros hemos tenido el fallecimiento de 14 compañeros en un derrumbe, en un accidente. Tenemos compañeros que salen mutilados de las piernas, los dedos. Cuando una persona se jubila en el interior de mina por comer tanto polvillo, el ruido, salen sordos con problemas de pulmón negro. La mina subterránea tiene sus males, ¿no? Como decimos nosotros. Y bueno, lamentablemente este gobierno nos quiere flexibilizar
con un convenio que lamentablemente nos lleva a la esclavitud de los trabajadores mineros, ¿no? A ver, Dani, ¿me ayudás con esta nota? O sea, primero, hoy la Cámara Federal dijo que Barata tiene que volver a la cárcel porque había habido un fallo donde lo que se decidió que había quedado liberado en este caso la mano derecha de Río Turbio, que fue el que manejó el desvío el desvío de 265 millones de pesos de esta obra. Acá hay dos cosas, una cosa es la mina y otra cosa es la usina eléctrica que según el kirchnerismo iba a trabajar con el carbón producido por la mina. Eso nunca funcionó, el kirchnerismo la dejó, es un proyecto que ahora se va a tratar de enganchar. Y el Seidán, que estuvo sentado acá, que fue el que hizo las denuncias por corrupción y demás, ahora lo que empezó quiere hacer viable la mina y, bueno, los trabajadores tienen todo el derecho a reclamar, tienen todo el derecho a pedir eso. Seidán ha contado que él ofreció llevar trabajadores, porque dice que el kirchnerismo tomó una cantidad de trabajadores que estaban por encima. Cuando Macri asumió tenía 3.200 claro. trabajadores. Ahora tiene 2.000, esto dicen los empleados, ¿no? Recordás que son complicados los muchachos. ¿Te acordás que la otra vez veíamos imágenes de cómo destruían la máquina para marcar tarjetas, el ingreso y la salida de los trabajadores? Y hay una causa en la justicia abierta por eso. Exactamente. El video ese lo vimos acá. Pero no todos, no todos. O sea, debe haber sido alguno. No, por supuesto, pero bueno, por eso digo, el tema es turbio, como el río. Entonces, como se mezcla un caso de corrupción, en el medio están los empleados que deben ser laburantes, que obviamente que debe ser la enorme mayoría, pero en el medio también se mimetizan los ñoquis. Porque es cierto que se infló demasiado el plantel más allá de lo que se necesitaba. Porque también un dato, vos se decías tomó 3.200, Fer. El recorte previsto, vos decías 3.200, ¿no? Sí. Que se llegó a ver en esta... Cuando Macri asumió había 3.200. 1.500 es el recorte previsto porque está sobredimensionado para la operatividad que tiene hoy en día. O sea, 1.500 es lo previsto. Este conflicto se desató a partir de los primeros 500 que querían despedir. Bueno, vamos a seguirlo al tema minuto a minuto. Vos tenías algo para Maxi, para preguntarle, y voy con los créditos, después con la tapa de noticias, que es muy, muy, muy fuerte. Es una tapa que en unas horas estará publicada en los principales, están en los principales kioscos de Argentina. ¿Te quedó picando algo para él? Sí, dale una pregunta, perdóname si no se puede responder, tal vez la información oficial no existe, y si existe pido disculpas por no conocerla, pero el crecimiento de la economía que se habría registrado en el 2017 respecto del 2016 significó una recuperación de beneficios de cuánto por ciento para el sector del capital, el sector financiero, el sector de la producción y de cuánto para la masa trabajadora. ¿Vos sabés eso? ¿Se sabe eso o no? Lo podemos saber a través de distintos indicadores. La economía crece 2,9% el año pasado, pero había caído casi 2% el año anterior, en el 2019. Sí. Entonces el año pasado se recuperó lo que se había caído el año anterior y un poquito más. ¿Cuánto el capital y cuánto el trabajo? Bueno, a ver... Eso no se sabe, porque en España se acaba de conocer ese dato. El indicador de distribución del ingreso mejora, pero porque es un indicador de distribución del ingreso que mide, de alguna manera, histórica en la Argentina, cuánto participan los asalariados en el ingreso. Y ese indicador ha mejorado el año pasado, pero básicamente por esto, porque los ingresos de la población estuvieron un poquito por arriba de la inflación el año pasado. Así como el año anterior también. Bueno, así como el año anterior. Esa es otra cuestión. Por ejemplo, en España, el crecimiento en España. ¿A dónde vas, Ricardo? a ver cómo se distribuye el ingreso, porque no me importa crecer solamente, me importa que haya una justa distribución del ingreso, me importa el crecimiento con bienestar, no para beneficiar a un sector de la sociedad. Y no lo responsabilizo al gobierno, no sé si es tan fácil, no es tan fácil. Hacer crecimiento y desarrollo a la vez. Por lo pronto digo, el crecimiento es cuestión de mercado, el desarrollo es cuestión de política. Ahora, digo lo siguiente, en España se acaba de conocer que la recuperación económica representó para el capital, sectores financieros sobre todo, una mejora en su beneficio del 9%, para los trabajadores del 4%. Eso no es equitativo. Ricardo, pero hay dos cosas. Primero, hay que tratar de crecer 2, 3, 4 años consecutivos, que Argentina no lo consigue hace 8 años. Yo te contaba, el último año que creciste un año en electoral fue en el 2010. Es decir, Argentina no puede estar teniendo una recesión cada 2 años, que es lo que ha tenido en los últimos tiempos. Después... Pero el gobierno dice que este año se va a crecer también. Bueno, por eso. O sea, serían por eso 2 lo acabo de años decir. Crece el 2017, crece el 2018, va a crecer el año que viene. Todos sabemos que hay una gran fragilidad en esta economía, que si no estuviera el financiamiento,
la economía no va a crecer y va a tener una crisis. Por eso Caputo se preocupó en 3 meses y ya consiguió el financiamiento para todo el año. A ver, ¿cuál es tu crítica, Ricardo? Porque vos sos radical. Sí. Vos se supone No es una crítica, es una parte, Ricardo, sos parte del proyecto vos Cambiemos. citás España. ¿Qué es lo que criticás? No critico, pregunto. O preguntar es criticar. Lo que quiero saber para poder darle sentido y significado a la situación económica es, primero, lo que vos dijiste, cómo el índice de pobreza queda afectado después de lo que ha pasado en estos 3 meses con la inflación. Segundo, ese crecimiento fue o no equitativo en la distribución de la riqueza. Eso es lo que quiero saber. O es una pregunta que no tenemos que hacer. Por eso, porque a mí me interesa el crecimiento. Este año está peleado el tema de la pobreza nuevamente porque estamos discutiendo dónde quedan los salarios y dónde queda la inflación. El año pasado la situación mejoró. Le pregunto, el año anterior para los trabajadores empeoró. Y así está la Argentina. A ver, vos le contesto al Tato, perdóname. Pero vos citabas el caso yo me de España. opuse a la reforma laboral. Sí. Yo no estaba en el... Me opuse a la reforma laboral porque no soy de la idea de los que creen que hay que ofrecer o a pedirle a los trabajadores que acepten sacrificios en su derecho para generar las condiciones para superar la actividad económica. Donde eso se ha hecho desde la revolución neoliberal, bueno, cada vez que se ha recuperado la economía, los puestos de trabajo que se han generado son de inferior calidad a los que existían antes de esas reformas laborales. Entonces yo creo que llega un momento en que tenemos que empezar en otra receta. No solamente en la Argentina, en el mundo está pasando eso. Argentina está en una discusión anterior a la discusión que está en el mundo. ¿Cuál es la discusión hoy en la Argentina? Que Argentina no logre ganar 2 años seguidos de crecimiento. ¿Vos sabías que Estados Unidos hoy está en el máximo nivel de empleo histórico? Estados Unidos está creciendo como nunca en la historia y está con el menor desempleo de su historia. O sea, ¿le está yendo bien a Trump? Con el Trump, pero ya le había empezado a ir bien sobre el final del gobierno de Obama. Claro. Pero hoy Estados Unidos está en su situación económica más bollante. Ahora, hay en Estados Unidos un gran descontento social y toda una discusión de por qué los nuevos puestos de trabajo que se crean no son como los viejos puestos de trabajo y por qué los trabajadores ganan menos que antes. Claro. Bueno, ahora, Argentina ni siquiera está en esa discusión. Yo digo, España también está en esa discusión, pero España hoy está mucho mejor de lo que fue en la crisis de 2009-2010. España está creciendo. Pero Ricardo, como no crecía hace muchos años, ha bajado el desempleo, todo. Ahora están en la discusión cómo se distribuye la torta. Argentina no puede estar en esa discusión. Porque no crece. Porque no logra ni siquiera ganar 2 años seguidos. Qué buena explicación, Maxi, qué bueno. No da 2 pases seguidos. Argentina va a crecer este año. Que no se puede crecer con equidad. Vos querés decir que no se puede crecer con equidad. Para poder crecer sostenidamente hay que ser inequitativo. Te quiero decir yo no creo eso. Está el desastre la economía argentina de los últimos años. Que ni siquiera, primero hay que ordenarla, después hay que empezar a crecer. ¿Y ordenarla qué quiere decir? ¿No ser equitativo en la distribución? No, lo que te quiero decir es que si Argentina logra, como ha logrado Chile, como no estamos hablando Chile de... tiene unos niveles de desigualdad muy superior a los nuestros. Están en esa discusión, pero por lo menos por favor, no me pongan a Chile como ejemplo. Pero Ricardo, ¿te puedo hacer Bolivia, una Perú, Colombia, Uruguay, nosotros al lado de esos países, gracias a Dios, estamos mucho mejor. Si midiéramos la pobreza de la Argentina con los índices de Chile, tendríamos el 11%. Pero ¿de dónde partieron? ¿De dónde partieron? Ricardo, te hago una pregunta. Hoy están mejor que como estaban antes. Pero no, en serio, ¿desde dónde te estás preguntando todo esto? Desde Cambiemos, pero soy radical. No, bueno, tengo la obligación de decir, no, pero siendo radical, no siendo del PRO, tengo la obligación de decir, ya lo dije 1000 veces y lo vuelvo a decir 1001. ¿Vos lo creés dije, que es el rol del radicalismo? Dentro de Cambiemos es marcar eso. El rol de la política. No decir que están bien las cosas cuando uno tiene dudas. O yo podría decir, miren, como estoy en Cambiemos, voy a acompañar esas cosas que no me parecen buenas. Lo voy a hacer igual. A ver qué diría la sociedad si yo dijera eso. Y si hay algo que no se puede decir, no se puede hacer. Bueno, hay unos radicales que sí lo dicen. Ah, no, creerán que está bien ellos, pero el radicalismo no es un cuartel, no es un regimiento. Somos un partido horizontal y a mí nadie me va a obligar, nadie me va a obligar a decir lo contrario de lo que pienso, ni a hacer lo contrario de lo que nos comprometimos. O sea, si fuese por vos hoy estarían afuera de Cambiemos. No, señor, ¿por qué? ¿Pero por qué tenés que ser blanco-negro? ¿Por qué no podemos hacer lo que dijimos? Porque no estás compartiendo la política de gobierno, entonces... Pero porque no, ay Dios y la Virgen Santa. Lo que le digo a mi partido es, señores, hagan lo que dijimos que íbamos a hacer. En las decisiones más trascendentes, tratemos de opinar antes de que se tomen la decisión, porque de esta manera vamos a evitar errores, vamos a poder influir en el rumbo de la gestión y no nos veremos obligados a acompañar decisiones que creamos que no son buenas por el país. Si no nos ponemos de acuerdo, hallemos soluciones de compromiso. Eso lo dijo el partido. Anda a preguntarle a ellos, pregúntele por qué no cumplen. ¿Y ustedes Yo soy el que estoy cumpliendo. ¿Ustedes creen que los escuchan en el gobierno? ¿El PRO los escucha en este reclamo? Pero no se recontra escucharía.
haría. No le responsabilizo al PRO de eso. O sea, Fíjate con Lilita cómo no se escucha. Y no son todos en mi partido, tampoco generalizo y soy injusto. Ricardo, y debería pero distinguir entre las decisiones del Ejecutivo y la del Congreso. A las reuniones con el gobierno la UCR va a discutir cargos para el año que viene. Bueno, ahí está. ¿no? Yo le pido a mis correligionarios, por el país, no por el partido, por el país, que pongan tanto énfasis en la defensa de las ideas como en la defensa de los cargos. Así yo aprendí la política. Defienden más los Así cargos aprendí que las ideas. ¿Qué es la política sino apoyar cosas en nombre de los cargos? Yo aprendí por mi padre que no hay que ser un profesional de la política. ¿Qué es un profesional de la política? No una persona que ocupa mucho tiempo cargos políticos. Eso no necesariamente lo es. Es la persona que está dispuesta a sacrificar las ideas en nombre de la carrera política. Yo no quiero ser un profesional de la política, Maxi, aunque sea incomprendido, que me critiquen y me pongan lugar en Simplemente, mira, quiero mostrar este cuadro que es la inflación de los países de la región, ¿no? Argentina tuvo hoy 2,3% de inflación en marzo, en un solo mes. Mirá la inflación en el resto de los países de la región. Uno puede ver la inflación en Perú, en Colombia, en cualquiera de los países de la región. Muy mal, ¿no? Mira, Argentina tiene 25% de anual. No. Bueno, la de Brasil, la inflación de Brasil al año. No estoy hablando de la mensual. Esto es antipatriota. ¿Colombia tiene deflación? No, Ecuador tiene deflación. Ese es Ecuador, perdón. Ecuador, y gobierna Lenin. Con Lenin Moreno, el sucesor está dolarizado. de Correa, tiene 0 de inflación en el último año. Perú ha tenido 1,4% de inflación en el último año. Chile 2,3% de inflación. Lo que Argentina tuvo en marzo, Chile lo tuvo en todo un año. Colombia 2,7% y Brasil 2,9% de inflación en todo un año. ¿Qué significa esto? Y lo que estaba preguntando Ricardo. Mientras Argentina no baje la inflación al 5%, a un nivel razonable a lo de estos países, no se puede hacer nada. ¿Me dejás una cortita? Respondeme esto, Maxi, si no, no llego. Perdóname. Si no, tenés que estar devaluando todos los años. Dame una mano. Pero tiene que ser volando. Las nuevas tasas de uva, del UVA y del Procrear. ¿Me das esas tasas? Bueno. Porque esto es importante. Hay mucha gente que nos ve que ha sacado crédito o anda con ganas de sacar esto es muy sencillo. Crédito. Hay un boom de créditos hipotecarios. O sea, los bancos están prestando. No, es un boom el crédito UVA, más allá de lo que digamos nosotros y demás. Aumentaron 142% en el último año los créditos UVA. Hoy ya hay 157.000 millones de pesos de crédito hipotecario. Y el 90%, la gran mayoría, son todos créditos UVA ajustados por inflación. También aumentó un 60% el último año los créditos prendarios para comprar una moto o un auto y aumentaron 56% los créditos personales. Ahora, fíjate lo que está pasando con los créditos UVA. En los últimos meses, en marzo, se llegó al máximo de otorgamiento de créditos UVA. 13.000 millones de pesos colocaron en un solo mes de créditos UVA. Eso es mes por mes como fue creciendo el crédito UVA. Para que te des una idea, en marzo del año pasado se habían colocado 1.000 millones de pesos de créditos UVA. En el último marzo se colocaron 9.000 créditos UVA Pero hipotecarios. Entonces significa que hay más inflación, igual la gente va al se tira en palomita. ¿Pero por qué? Bueno, acá te lo dijo Carlos Melconian. Vos ponés 3 vasos de agua en el desierto, no había crédito y se tiran todos desesperados a buscar los vasos de agua. El crédito UVA ha tenido la gran virtud de que puedan acceder al crédito un montón de gente que antes no podía acceder porque no le daban los ingresos. Bueno, hace un año se entregaban 1.000 créditos UVA. El último mes, el mes pasado, se entregaron 9.000. Se multiplicó por 9 la cantidad de créditos UVA. ¿Hay otras placas con esto? Sí. ¿Qué pasa con la tasa? Fíjate. Y esto te muestra la diferencia entre el crédito UVA y el crédito tradicional. Para sacar 1 millón de pesos con el crédito tradicional, que no hay ya a una tasa del 20%, tendrías que necesitar un ingreso de casi 70.000 pesos, el ingreso familiar. Con un crédito UVA, para un crédito de 1 millón de pesos, lo puedes sacar con un ingreso de 27.000 pesos. ¿Qué genera esto? Que mucha más gente pueda acceder al crédito UVA que no puede acceder con el crédito tradicional. Ahí están los números. Con los créditos tradicionales, si vos pusieras la tasa fija como había hasta ahora, solo 240.000 familias en la Argentina podrían acceder al crédito tradicional. El crédito UVA lo que te permite es que haya hasta 7 millones de personas que puedan acceder. Ahora, nosotros dijimos, estos son meses riesgosos para meterse en el crédito UVA, porque te están indexando la cuota y te están indexando el capital del crédito permanentemente con los números de inflación. Pero bueno, la gente está muy preocupada por ir y tomar el crédito y poder tener la vivienda propia. Simplemente, ¿cómo aumenta la cuota? Esto lo anunció el Banco Nación. La cuota que era hasta ahora en el Banco Nación, que había quedado por debajo del mercado, era el UVA, la inflación, más 3,5%. El Nación la sube
a 6,5%, 3 puntos más. Si son clientes del Banco Nación. Y si están fuera del Banco Nación, la cuota era del 5% de tasa de interés más el UVA y sube al 8%. O sea, se encarecieron. Y esto es un aumento de 40% en la cuota. Va a ser un golpe para los que tomen nuevos créditos. Bueno, tengo a Santoro y luego la etapa de noticias. ¿Con qué vas, Dani? Lo que quieras vos. Vamos con lo de vamos con lo de Fellner rápido y prepárame la etapa de noticias. Sí. Vamos con Fellner, que hoy se entregó en Jujuy ante el juez provincial de Jujuy. Lo hizo después de negociar las condiciones de entrega, Ale, porque anoche se tomó un avión desde Buenos Aires a Jujuy y logró lo que él quería, es que no salir fotografiado cuando entraba a la cárcel del Alto Comedero y no haberlo esposado. Mostrame la placa. Tenemos las placas donde vemos ahí que él está acusado de ser el coordinador de la asociación ilícita que lo que hizo fue nada más y nada menos que desviarse 1.200 millones de pesos, mientras que Milagro Sala es la jefa de esa banda. Hay otros 29 detenidos. Los delitos son asociación ilícita, fraude al Estado y lavado de dinero. Le correspondería, si se suman todos esos delitos, 105 años. Esa es una de las causales por las cuales el juez le dio la prisión preventiva. Acá también, como son fondos nacionales, estamos viendo hoy a José López, el de los bolsos, que está imputado en la causa y fue el que giró, fíjate esa cifra, Ale, 1.383 millones de pesos para construir 8.532 viviendas. ¿Cuántas se hicieron? Solamente hay 1.800 casas que jamás se hicieron y hay otras 524 que están inconclusas. Por eso es que se estima... Fíjese, estos 1.300 millones, perdón, es hace 4, 5, 6 años. Hoy son 2.000 millones por lo menos, actualizado por inflación. Cifra. Acá el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, estima que faltan 1.200 millones de pesos. Y la última placa, Ceci, la tenemos por ahí, y tenemos también un video, si lo querés ver, cómo estaba en la casa, pero este es Fellner, entonces quedó detenido hoy en Jujuy. Bueno, está detenido en el penal Alto Comedero, sí. En el mismo donde está Milagro Sala, ¿no? Y mañana va a declarar a las 8 de la mañana. Ya me voy en minutos a charlar con Martín Caparrós, pero vean esta etapa de noticias de esta semana. Es muy, muy fuerte. Eddie, a ver, ¿de qué se trata? Contémosle a la gente. Nicolás Dujovne, titular de Hacienda, evadió, blanqueó y es ministro. El ministro de Economía, poco antes de asumir su función, se incorporó al blanqueo dispuesto por ley, por el gobierno nacional. Ese blanqueo polémico que tuvo primero la prohibición de que funcionarios públicos se acogieran a él y la prohibición también de que familiares de los funcionarios públicos se acogieran. Hubo un decreto del presidente Macri que... Ahora te hago empiezo a preguntar y acá mis compañeros me van a ayudar. El ministro Dujovne no es que estaba... No era ministro todavía. No estaba en funciones y estaba en funciones, no podía haberlo hecho. No le alcanzaba la prohibición. La pregunta es... El tema es, siendo ministro... ¿Es legal lo que hizo? Está dentro de la ley. Siendo ministro no podías blanquear capital. Blanqueando un ratito antes, podés ser ministro. ¿Cuánto blanqueó, Eddie? La cifra no es oficial porque está bajo secreto fiscal, pero por los cálculos que en la investigación, espectacular el trabajo de Alejandro Rebocio y Rodis Recal para Noticias, un mínimo de 20 millones de pesos, que deberá confirmar o no confirmar el ministro. O sea que el actual ministro tenía 20 millones de pesos en negro. Claro, o sea, el funcionario que tiene a su cargo el control de la evasión fiscal es un evasor confeso. Ahí nos metemos, les pregunto, a ver, ayúdenme periodísticamente del hecho, por supuesto que es un trabajo de Revista Noticias y por algo ellos lo ponen en tapa. ¿Era legal, como me decís, Eddie? Era legal. Vos podías hacerlo y estaba dentro de la legalidad. ¿Sí? La ley de blanqueo incluye el perdón para los que evadieron en el pasado, que es lo que está diciendo él. O sea, se amnistía gente que estuvo fuera de la ley. Eso es el blanqueo. O sea, amnistiar delincuentes que según el volumen de la evasión podían haber ido presos. De todos modos, que si este hubiera sido el volumen de la evasión de Dujovne, podía haber sido preso si se lo descubría en su momento. De todos modos, creo que entiendo dónde va Sale con respecto a periodísticamente si tiene valor. Que no sea delito no quiere decir que no sea interesantísimo periodísticamente. Porque no es delito, efectivamente, porque no era ministro, pero te habla de quién es Dujovne. ¿Quién es el ministro que maneja las finanzas públicas?
El ministro es un evasor que confesó ser evasor por una ley que amnistió a los evasores. No podés, igual ya te has, con noticias estás curado de espanto, te has bancado muchísimas, pero no podrías tener algún tipo de demanda o de ataque de parte del gobierno de aquellos que ¿Me dejás que te cuente una anécdota? Dale. Tengo tiempo. El 7 de junio del año 2015, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, esperando los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, inauguramos una muestra de fotos de José Luis Cabezas. Esos días había entrado a la Cámara de Diputados el proyecto de blanqueo de capitales. Y el proyecto de blanqueo de capitales decía que sería condenado hasta con 2 años de prisión cualquiera que revelase información sobre este tema. Me tocó en ese acto inaugurarlo y decir unas palabras. Lo tenía a Emilio Monzó sentado en la primera fila y le dije, muy agradecido por este espacio maravilloso que es el Salón de los Pasos Perdidos, nada menos que el Congreso de la Nación, pero tenemos un problemita. Es 7 de junio, es Día del Periodista, estamos homenajeando a Cabezas y ustedes están metiendo un proyecto en el Congreso que nos va a sancionar a nosotros con hasta 2 años de prisión por publicar información de aquellos que blanqueen. Antes de que terminara el acto se me acercó un asesor y me dijo, ¿podés avisar que ya se sacó esa parte del proyecto para que ningún periodista vaya preso? Porque la sanción no tenía ningún tipo de sanciones contra el empleado o el funcionario que la filtra. Y hay jurisprudencia. No hubiera pasado igual. No hubiera pasado. No hubiera pasado, pero la intención estaba. La intención estaba. Marcelo Bonelli publicó la declaración jurada de impuestos de Alderete, titular del PAMI, y la Cámara Federal, por lo que terminó haciendo fue condenando al funcionario de la FIP que filtró la información y no al periodista que fue a mí me pasó el con vehículo, ¿no? Es el caso de las filtraciones de Berbigi con los parientes del presidente y otros funcionarios que blanquearon. Si no, los funcionarios podrían decir es secreto de Estado la declaración jurada del presidente y no tendrá más. Digo, el secreto de Estado es para los funcionarios, nunca para la... Bueno, el ministro Duhovne no aclara cuánto blanqueó porque eso es información confidencial y es secreto de Estado. Como Brasil y en Ecuador, acá no debería haber secreto fiscal. Todos deberíamos saber lo que paga el impuesto. Yo lo que digo que el involucrado, eso sería más transparencia. El involucrado, si él representa al presidente, porque un ministro es un delegado del presidente de la Nación en un área muy concreta, el involucrado tendría que tener derecho a contar cuál fue su blanqueo y eso no debilitaría. Pero si los sindicalistas blanquean acá, señores, muestran la. Me voy a charlar con Martín Caparrós. ¿Qué me decías? Maxi, perdón, la última. Hoy se conoció que la Cámara Federal dio vuelta el fallo que te sacaba en cara acá a Guillermo Moreno, de que lo habían sobreseído por la causa Manuel Garrido, de falsear, exactamente, una denuncia de Manuel Garrido por haber falseado los datos del INDEC. Canicoba Corral lo había sobreseído, la Cámara Federal dio vuelta el fallo y lo procesó. Es un fallo que la verdad que hace justicia, porque era inadmisible que lo hubieran sobreseído por esto a Moreno. Genera complicaciones para la Argentina. Porque el gobierno hay muchos festejaba el sobreseimiento. El gobierno festejaba el fallo de Canicoba Corral porque hay muchos bonistas que compraron bonos indexados por inflación y que podrían llegar a ser demandas judiciales. Tuvo 2 goles Tornelli, por la truchada de Moreno. 2 goles Tornelli, barata y Moreno. Pero lo que te decía Moreno, esto que decía nada. Jugó mejor que Guanchope Ávila. Yo hice todo bien porque estoy sobreseído. No está sobreseído. Está procesado. Falta casación ahora. Falta casación. ¿Me dejas una curiosidad? Es muy cortita. En enero del 2017, Duhovne era ya ministro y una de sus primeras funciones fue anunciar el resultado del blanqueo al que él se había acogido. Estaba junto con Abad, ex jefe de la FIP. Abad dijo, esto es un excelente resultado porque hay mucha gente que ha salido de la oscuridad. Uno de los que había salido de la oscuridad estaba sentado al lado suyo y era ya ministro de Economía. Ricardito, gracias por venir, hermano. No, gracias a vos. Gracias, chicos. Gran noche nuevamente. Los veo mañana, si Dios quiere. Gracias, Mariel.